Sí, pidió la palabra. Yo pedí también la palabra para hablar en contra, no es de procedimiento. Muy bien. El diputado Gómez Villanueva, a favor. Sonido en la curul del diputado Gómez Villanueva. Solo para recordar que todos los aquí presentes hemos contribuido a escribir nuevas páginas de civismo en la búsqueda de la unidad de los mexicanos y esencialmente la participación de nuestros compañeros diputados merece una mención en este texto. Por eso yo propongo que agreguemos: los diputados que formamos parte de este honorable Congreso Constituyente, le entregamos hoy al pueblo de la Ciudad de México para el ejercicio y defensa de sus derechos, es decir, la entregamos hoy, la Constitución, la entregamos para la defensa de sus derechos, ejercicio y la defensa de sus derechos, en homenaje a su pueblo y a los hombres que nos dieron patria. Es decir, estoy recordando que es este constituyente el que finalmente representa al pueblo de México y es el que entrega a la nación el testimonio de su devoción cívica y de su compromiso cumplido con la Ciudad de México. Gracias. Último, el diputado Bernardo Batis. Vamos a consultar si está suficientemente discutido. Porque ya hablaron los 6, sería el sexto orador, consultaríamos si ya está suficientemente discutido. Habrá que someterlo a la consideración de la Asamblea. Señor presidente, señoras y señores diputados, el acuerdo tácito, la consideración de los coordinadores de los grupos fue que Porfirio Muñoz Ledo elaborara el preámbulo. No le pusimos realmente condiciones. Él hizo un primer trabajo en el que se hacía una mención a los sentimientos de la nación de Morelos en atención a un documento que presentó Morena. Luego esa mención a Morelos, no a Morena, se retiró y no nos pareció mal. No tenemos ninguna pretensión de que fuera alguno de nosotros el que redactara, ni que se consideraran palabras de algún integrante de mi grupo parlamentario, de nuestro grupo parlamentario, en el preámbulo. Sabemos de la capacidad intelectual y de la habilidad para expresarse que tiene el diputado Muñoz Ledo. Lo que es inaceptable, lo que no podemos tolerar es que porque alguien, que no se dice quién fue, porque alguien que se le ocurre que le parece excesiva una frase, se acerque a la presidencia, se acerque con Porfirio y porque lo pide una persona o un grupo, retiren unas palabras que pueden ser fuertes, pero que son las que reflejan la realidad de los últimos 30 o 40 años de esta ciudad. Esta ciudad ha demostrado su fibra, su vocación opositora, su esfuerzo frente a los poderes reales y a los poderes legales y fácticos. Por eso yo estoy en contra, no invito a nadie a que vote en contra. Yo votaré en contra de que este preámbulo quede, porque alguien que me recuerda a los chuanes de la Revolución Francesa, que huyeron cuando llegó la Revolución y que regresaron cuando volvió la monarquía y que no olvidaron nada ni aprendieron nada. Estamos en una situación grave del país y muchos
que se sienten poderosos todavía, no quieren percatarse de lo que está sucediendo. Es una actitud autoritaria y es una debilidad de quien aceptó, sin preguntar a nadie, que se retiraran algunas de las frases de este preámbulo. Por eso votaré en contra. ¿Con qué objeto, diputado Roberto López? Sonido en la curul del diputado Roberto López. Presidente, el diputado Porfirio Muñoz Ledo, que es uno de las personas y diputados que le ha dado seguimiento a todo el proceso previo a este constituyente, hizo un esfuerzo extraordinario para presentar un documento inicialmente que ha sido observado y ha hecho una modificación que presenta hoy. Algunos quisiéramos que llevara el sentimiento de nuestro pensar, de nuestro partido político, pero estamos haciendo una constitución para todos los ciudadanos. Yo haría un llamado a la Asamblea a que en el espíritu de unidad diéramos paso a aprobar este documento, porque me parece equivocado efectivamente de quienes por todos los medios tratan de hacer que este documento se desdibuje y no refleje que es una ciudad de izquierda, así como también de quienes pretenden que pareciera que este documento reflejara la posición de un partido político. Yo creo que el diputado Porfirio Muñoz Ledo ha hecho un esfuerzo extraordinario y llamaría a que dejáramos de hacerle observaciones que desde mi punto de vista ha recogido desde antes, porque ha platicado con los coordinadores de los grupos o con una buena parte de ellos, y pareciera que no platicó con muchos de los coordinadores. Ya no fue emoción. Fue un procedimiento que hizo el diputado Porfirio Muñoz Ledo. Entonces yo llamaría respeto a este documento que fue trabajado con las observaciones que se hicieron con los coordinadores. Gracias. Voy a darle uso a la palabra a dos oradores más. Está Javier Quijano, Jesús Ortega y Enrique Jackson, y vamos a concluir ahí la discusión. Adelante, diputado Quijano. Gracias, señor presidente. Ayer o antier, no recuerdo ya por el tráfago del trabajo, oímos que don Porfirio Muñoz Ledo dio lectura a un texto que era el preámbulo y lo leyó muy bien, como suele hacerlo, con su voz impostada, y me gustó. Pero ya no sé qué pasó, si se votó o no se votó, y luego ahora me entero que alguien sugirió que no fuera ese texto sino otro y que se suprimieran unos párrafos. Yo quisiera rogar que pedirle a don Porfirio Muñoz Ledo que vuelva a leer ese texto y lo pensemos meditadamente, y no este parece no solo tibio, débil, sino hasta mal redactado. Lo digo con todo respeto. Se reiteran frases en un escaso párrafo, hace homenaje, rinde homenaje, son obviedades, trivialidades, y se suprime uno de los párrafos contundentes. Yo quiero rogar que se me permita a mí escuchar, y conmigo a todos, el documento que leyó Porfirio y que nos pronunciemos sobre él, no sobre este. El documento al cual le dio lectura el diputado Porfirio Muñoz Ledo el día de ayer está publicado en la Gaceta también del domingo 29. Es el mismo que se le dio lectura, pero ya veremos si en su oportunidad se le vuelve a dar lectura. Ahorita tiene la palabra el diputado Jesús Ortega, el diputado Enrique Jackson y el diputado Gonzalo Altamirano Dimas. Y así garantizamos la representación y la opinión de todos los grupos parlamentarios. Después está suficientemente discutido porque tenemos mucho trabajo. Tengo, compañeras y compañeros, tengo aquí
en mis manos el texto del domingo 29 de enero de 2017 y tengo este del 30 de enero de 2017. Denle una elemental lectura y verán una evidente diferencia. El que hoy tenemos no es un buen texto. El del día de hoy, 30, no es un buen texto. Yo coincido con quienes están opinando que no debiéramos de aprobarlo. El texto adecuado es el que se presentó el domingo 29 de enero. Si se le da lectura, por elemental sentido de razón lo apoyaremos, porque hace una cronología verdadera, sistemática de lo que es la Ciudad de México. Pero se le hicieron recortes, se le pegaron palabras que no corresponden a la calidad de la Constitución que está realizando este Congreso Constituyente. Dos alternativas, señor presidente, tenemos el día de mañana. O se retira esta propuesta de hoy, o se votan las dos, y entonces a 2/3 partes, pero se le da lectura a los dos textos, porque son sustantivamente diferentes, compañeras y compañeros. Diputado Enrique Jackson. Sonido en la cruz. Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, nuestro grupo parlamentario, señor presidente, reconoce una larga historia de lucha y de afanes libertarios y progresistas y visionarios de los habitantes de esta gran ciudad. Y nosotros queremos entender que cuando se habla de la resistencia al poder autoritario, pues se están refiriendo seguramente a la época del mal llamado Imperio Azteca. Se están refiriendo seguramente a la época de la llegada de los españoles a que llegaron a colonizar y a conquistar este país, no solamente la ciudad. También se refiere, por supuesto, a los 3 siglos de la colonia. Y también se refiere, por supuesto, así lo quiero entender, a la lucha y a la guerra de independencia, que aquí en las entradas de la hoy ciudad se dio una de las batallas definitorias iniciales. Entendemos que se refiere, sin duda, a la guerra y a la resistencia del imperio de Maximiliano, y la resistencia y la defensa de la república y de la ciudad ante la invasión extranjera. Y por supuesto antes se refiere a la resistencia y a la lucha del país completo y particularmente de esta ciudad contra los invasores norteamericanos, que malamente no nos enseñaron en la escuela, que fue gobernada por 15 meses por el ejército norteamericano. Claro que hay resistencia, todos los días ha sido, y se refiere a muchas cosas más, a la de escena trágica. Es una ciudad que siempre ha luchado. Estamos absolutamente de acuerdo en que ese es el espíritu y el sentido de esta redacción que está aquí, que hoy está siendo materia de discusión. No tenemos resistencia, lo que no aceptamos es que pareciera que tenga dedicatoria y se refieran a los últimos 30 o 40 años. A ver, pues si el texto empieza diciendo que hace 700 años que se fundó la ciudad, pues como que la historia es de los últimos 30 o 40 años. Y entonces todo lo que pasó antes y todo lo que se construyó en esta ciudad por todos, ¿de cuándo acá? Por eso estamos de acuerdo, nomás que con esta visión integral, no con esta opinión facciosa y además abiertamente malintencionada. Por eso lo estoy precisando. En esta concepción es como aceptamos. Sin diálogos, por favor. En esta concepción, señor presidente,
Mi grupo parlamentario acepta, por supuesto, la redacción. Pero nos importa mucho hacer este énfasis. Es una larga lucha de más de 7 siglos. Por supuesto, no es una lucha que empezó hace 20 años, señor presidente. Es todo. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias. Diputado Gonzalo Altamirano Dimas. Gracias, presidente. Este tema ya había sido comentado y también advertido de los riesgos y alcances que tenía en la propia mesa de consulta. Digo, de las últimas reuniones. Es difícil ponerse de acuerdo o que el documento salga bajo la concepción de cada uno de los 100 miembros de este constituyente. Es un documento que difícilmente nos podríamos poner de acuerdo en sus términos y demás. Entonces aquí no hay más que una disyuntiva. Han circulado 2 propuestas, por lo menos tuvimos oportunidad de ver, y esta segunda propuesta, a nuestro juicio, se acerca más a lo que podríamos aprobar. Dentro de la dinámica que impera en el constituyente, pues ha operado en el proceso legislativo. Hay acercamientos, hay acuerdos, se tiene que ir afinándose. O sea, no fue ninguna mente oscura ni nada. A alguien no le pareció un concepto, lo dijo abiertamente. Como otros seguramente dieron opiniones también de otros de los conceptos. Yo nada más comento que si no hacemos el esfuerzo ya por sacar un documento con las imperfecciones que tiene, nos vamos a quedar sin la introducción de esta Constitución. Ese es el riesgo que tenemos y a nuestro juicio este documento mejora en mucho al documento anterior y sobre todo también hay que precisar, este documento debe de reflejar lo que es la Ciudad de México, no lo que es la concepción de un partido político. La Ciudad de México no es de izquierda ni nació en el 97. La Ciudad de México tiene su historia, tiene sus tradiciones y eso debe de apegarse en el proemio de esto. Antes de preguntar si el tema está suficientemente discutido y retomando la intervención del diputado Enrique Jackson, creo que la redacción en cuanto a la resistencia permanente contra el poder autoritario se refiere a la historia de esta ciudad, no a la gestión de un determinado partido político. Y si están de acuerdo de mantener en estos términos la redacción con esta visión, yo creo que hemos resuelto el problema. Que se mantenga a la resistencia permanente contra el poder autoritario. Es lo que están pidiendo, allá los que gritaron que no, es lo que están solicitando. Sí, entonces podemos hacer lo siguiente. Sí. Podemos aprobarlo en lo general y luego votamos si se incorpora la frase, la resistencia permanente contra el poder autoritario. Fue el que aprobó. A ver, Enor, sí, a ver, sonido en la curul del diputado Altamirano Dimas. De procedimiento en lo que estamos, no estamos en el fondo. Presidente, ya se dieron argumentos en un sentido y en otro. Solicitamos atentamente que el documento que ha sido presentado en sus términos se ponga a votación y se exprese ya. Sí, si no hay. Miren, hay que decirlo con toda claridad vamos a votarlo. Pero hay que señalar que la frase y a la resistencia permanente contra el poder autoritario la propuso el coordinador del Partido Acción Nacional, para que quede con plena certeza. El diputado Muñoz Ledo, y pasamos a la votación. ¿Cuál van a votar? Sí.
Señor Vamos a presidente. resolver esta situación. Diputado Muñoz Ledo, diputada Marcela Lagarde Voy a tener que subir. y Javier Quijano al final. Cecilia Romero. Diputado Muñoz Ledo en primer lugar. ¿Mandé? Ah, sí, claro. ¿Le bajo? Así está bien. Yo les rogaría a mis amigos y compañeros que nos Cuando pudieran Dios Pinto escuchar. nos permite, para que... Estamos entrando, en eso coincido con el diputado Altamirano, en un círculo vicioso, porque si se vota un texto, que es una propuesta, no va a tener mayoría 2/3, y se vota el otro, difícilmente la va a tener. Y entonces tendremos otra pérdida sustantiva, que creo que si hay consenso en que se quede un solo texto. Yo diferiría de dos queridos amigos, de Jesús Ortega y de Javier Quijano. A pesar de que tuve que platicar con los grupos parlamentarios, yo les aseguro que la prosa es lo mismo, es la misma y es de la misma pluma. No digo que un texto sea bueno y otro sea malo. En mi criterio tienen el mismo nivel. Ya luego hablaremos, no repite rinde homenaje ni repite la palabra homenaje. Tú pones un punto y seguido sin comenzar con un verbo, sino comenzando por un sustantivo. Eso lo tendremos que discutir, pero es un problema de estilo. Creo que es más correcto comenzar por un verbo. Ahora, ¿por qué no hacemos esto? Ya algunas voces que habían rechazado la idea de poder autoritario, después de este debate, coinciden en que no es alusión a ningún régimen político concreto. Así entiendo la expresión del diputado Enrique Jackson. Este país ha luchado siempre contra poderes autoritarios. Entonces, si se repone la expresión poder autoritario, podríamos tener un consenso, porque si además hay que añadir los sentimientos de la nación, si además hay que añadir, pues no vamos a terminar y lo tenemos que votar hoy. Yo les pediría, si estuvieran de acuerdo en que se suprimiera, que se reinsertara la frase de que esta ciudad ha luchado contra el poder autoritario y todavía hay autoritarismo en esta ciudad. No es lo predominante, pero todavía lo hay porque vivimos en una cultura autoritaria. Y yo aceptaría además, si ustedes están de acuerdo, me parece muy cierta, no la culminación, la fase final de esta transición, punto. Entramos en una fase final. Con esas dos cosas, votémoslo. ¿Me vas a ayudar? Diputada Marcela Lagarde, por favor. No. Me hubiera gustado que Porfirio escuchara antes lo que quiero decir. Lo oigo, con el mayor gusto. Sí, querido. Para todos los compañeros y compañeras, en el sentido del presidente Jackson, decir, en ese sentido largo de la historia, en vez de decir permanente, propongo que diga la resistencia secular frente al poder autoritario. Y eso ayuda a esa historia larga que nos ha contado Enrique. Bueno. Gonzalo Tavado Dimas y Armando Ríos Peter, en mociones, no en intervenciones. Perdón, a instante de la diputada Cecilia Romero. En mociones, por favor, no en intervenciones. Una aclaración, independientemente que se pueda buscar alguna solución, sí dejar perfectamente claro que no fue el coordinador del Partido Acción Nacional quien propuso que se incorporara esa frase. Ya venía el documento
cuando se nos presentó. Y luego estuvimos de acuerdo en que se quitara, efectivamente, pero no lo propusimos nosotros, ni que se incorporara, ni que se quitara. Muy bien. Gracias. Quede aclarado. Diputado Ríos Peter. Presidente, compañeros, compañeras, a ver, yo quiero solicitarles un minuto de su atención, porque me parece que caer en una, digamos, entramparnos en este momento frente a esta redacción me parece que sería equivocado. Yo creo que la manera en la que se han hecho planteamientos, sin duda alguna, generan preocupación y generan tensión. Cada quien tiene la visión de la ciudad respecto a lo que significa los antecedentes autoritarios. Nadie es dueño de eso. Yo creo que nadie se tiene que poner el saco respecto a lo que significa la frase la resistencia permanente contra el poder autoritario. Sí lo quiero plantear en los mejores términos, porque así como podemos tener posiciones diferentes cada uno respecto a qué parte de la historia lo significa, creo que el planteamiento del diputado Jackson nos convoca en este momento a que podamos tener altura de miras y entender que esta Constitución que nos ha permitido tener acuerdos en la parte de derechos, tener acuerdos en lo que significa el buen gobierno, tantos acuerdos que hemos tenido, me parecería ridículo, compañeros y compañeras, que en este momento pensáramos que esto es para atacar a alguien en particular. Yo lo digo con el más sincero interés. Cada quien tiene su visión de lo que es la Ciudad de México, y lo que estamos logrando al discutir este preámbulo es que eso quede impreso, donde la ciudadanía en distintas etapas a lo largo de muchos siglos ha luchado contra el poder autoritario. Yo los invito a que aprobemos el texto en los términos en los que está, y eso nos permite ver hacia adelante y no quedarnos entrampados en el pasado. Gracias, diputado Ríos Peter. Diputado Roberto Gil. Presidente, yo rogaría, si usted me lo permite, hacer una reflexión histórica sobre lo que estamos discutiendo en este momento. Y hay una sabiduría del proceso constituyente de 1916-1917. La sabiduría de constituyentes que decidieron que sus debates hablaran por el contenido de sus debates y por los textos normativos derivados de sus debates. La Comisión de Constitución presentó a la consideración de la Asamblea el 11 de diciembre de 1916 una propuesta de preámbulo. Y la propuesta de preámbulo decía escueta y sencillamente: los constituyentes aquí reunidos, iniciados en una fecha y concluyendo sus trabajos en otra fecha, concluyen para el bien del país en una Constitución. Y en los argumentos, entre dos destacados constituyentes, quedó claro que prefirieron dejar que sus debates y sus textos hablaran, y no que justamente el debate final ensuciara su legado histórico. Si no hay, señor presidente, un acuerdo de consenso sobre el preámbulo, prescindamos del preámbulo para dejar a la posteridad el producto de nuestros consensos y no el legado de los disensos. Lo que hemos generado a lo largo de estos meses es lo que quedará como normas vigentes para la convivencia de esta ciudad. No empañemos el trabajo de 4 meses en debates estériles sobre fórmulas que no definen ni la interpretación ni los alcances de las normas, y no empañemos, insisto, el trabajo que por mucho tiempo nos ha llevado a hacer desde la pluralidad para darle a la Constitución de la Ciudad de México una nueva realidad jurídica. Los constituyentes de 1916-1917 se ataron las manos precisamente para evitar que en la posteridad quedara como legado el disenso y no el producto de su consenso. Diputado Gómez Villanueva, y pasamos a adoptar una resolución. Retomando las palabras del señor diputado Gil Schwartz, pienso que probablemente la forma en que hemos trabajado con tanto sentido de responsabilidad
que nos ha llevado a este momento nos obliga a cuidar que no confundamos las prisas con el debate. Es decir, me refiero a que el hecho de haberse presentado este texto y ser motivo de discusión ya advierte que no hay consenso. Creo, señor presidente, que usted ha hecho un magnífico papel, al igual que los miembros de la mesa directiva. Un papel que yo califico de histórico en todos sentidos, en su talento para conducir, en su prudencia y en su sabiduría para encontrar los caminos que nos permitan pasar de la tormenta verbal a la serenidad de respeto a la Constitución y a la ley y al alto desempeño que nos ha encargado el pueblo de México para realizar esas tareas. Por eso, señor presidente, lo más recomendable es que, tratándose de un texto que exprese la unidad de todos los aquí presentes, se regrese a la mesa para que ustedes puedan reunirse y encontrar el texto que nos permita efectivamente votar por unanimidad el texto que nos propone. Gracias. Debo señalar de manera muy puntual que ya en el momento en que nos encontramos en la Asamblea Legislativa, prácticamente han dejado de cumplir sus funciones las comisiones de dictamen y prácticamente la mesa de consulta, con excepción de los asuntos de controversia constitucional que pudieran derivarse de la revisión de armonización. Y que este tema ha sido discutido con anterioridad. Y por supuesto que tiene que someterse a la consideración del Pleno por las siguientes razones. En primer lugar, porque formó parte de la iniciativa de proyecto de Constitución que remitió el jefe de gobierno a la Asamblea Constituyente. En segundo lugar, porque este Pleno turnó la resolución del preámbulo a la Comisión de Principios, la cual no pudo adoptar una resolución. Y una vez que se envió a la mesa de consulta y no estuvo acuerdo, siendo esto un asunto que debe desahogarse, es por lo cual lo estamos trayendo a resolución de la Asamblea. La única posibilidad en estos momentos es que el diputado promovente, que nació el promovente principal, el diputado Muñoz Ledo, establezca los términos en que pudiera votarse o no. Es una decisión que sería, en primer lugar, si se mantiene o no la propuesta de preámbulo, y si se retira, no formaría parte del cuerpo constitucional. Y si la mantiene, tendría que señalar con precisión los términos en que la sostiene a fin de que pasemos a la votación, para pegarnos estrictamente a nuestro reglamento y cerrar esta etapa del proyecto de dictamen que falta todavía desahogar los artículos transitorios. De nuevo, diputado Villanueva, y le pediría después al diputado Muñoz Ledo nos dé su opinión. Bueno, considero que no es necesario recordar que esta Asamblea es soberana y sí está en su facultad, señor presidente, poner a consideración de la Asamblea, y se lo pido. En todo caso, si votan en contra, entenderé que esa es la voluntad, pero por lo pronto creo que más me interesa lograr, como ciudadano que he participado desde el inicio de la instalación de esta Asamblea, en la búsqueda de que la libertad que se expresa en el seno de esta Asamblea y la tolerancia nos conduzca finalmente a encontrar una propuesta que efectivamente sea resultado del consenso. Y yo creo que tomar decisiones de última hora, sin la meditación y sin la serenidad que requiere, expone todo el trabajo que hemos realizado durante estos 4 años. Gracias, señor presidente. Comparto el espíritu de su intervención y a eso nos hemos abocado en los últimos 4 días, que no se ha logrado.
Diputado Muñoz Ledo, le pediría una definición en particular. Justo. Simplemente un comentario a lo dicho por el diputado Gómez Villanueva. No hay ya tiempo procesal. Ya no hay tiempo procesal, porque los métodos de consulta, lo único que queda ahorita es armonización, que está reunida allá del otro lado. Yo, por 3 razones muy sencillas, presidente, sostengo el plan. Primero, porque es parte del proyecto de constitución que aquí se acordó debatir. Segundo, porque hubo un envío expreso a una de las comisiones donde se discutió, porque la presidencia atrajo al final en sus facultades y nos ayudó el presidente Encinas a negociar, a platicar con algunos grupos. Faltaban, desde luego, algunas posiciones, temperamentos que he pasado toda la mañana de hoy en afinar. Es más fuerte, tiene más carga ideológica el primer texto, sin duda alguna, eso es evidente, pero no sería de consenso y difícilmente tendría los 2/3. Creo que la solución, ya que los partidos están de acuerdo que el problema es reconocer que esta ciudad ha sido los habitantes de la ciudad han dado una lucha secular, como dice muy bien Marcela, una lucha secular contra el poder autoritario, resolvería el problema. Bien, esta presencia determina, sí, diputado, esta presencia determina que un grupo de los distintos integrantes del Congreso trabaje en los próximos minutos en el intento de llegar a una redacción de acuerdo. Si no lo hay, de todos modos lo someteremos a votación y vamos a dar paso al desahogo del siguiente y penúltimo punto del orden del día. Así es que le solicito, que es el desahogo de la propuesta de artículos transitorios de la Constitución Política de la Ciudad de México, para lo cual se ha distribuido desde el día de ayer un documento. Les pido su atención, por favor, a todas y todos. Ya pasó el debate respecto al preámbulo. Les pediría que ocuparan sus lugares porque vamos a tener que adoptar definiciones de procedimiento y desahogo en la discusión, y mientras no nos permitan trabajar, no continuaré. A los que están viendo el tema del preámbulo lo desahoguen en otro lugar. Y les pediría al diputado Gil, al diputado Ortega, al señor Velasco, que no tiene nada que hacer ahí en esa discusión, y a los demás legisladores pasen a ocupar su lugar. Diputado Escobedo, nos da la oportunidad de continuar y que se siente, sí, es un tema que se va a discutir ya después. Mis compañeros me merecen todo el respeto, siempre han colaborado con esta mesa de manera muy puntual. Tiempo.
¿No los interrumpimos y seguimos trabajando? No, o sea, no les causaría ningún problema a ustedes si podemos seguir trabajando, podrían seguir platicando así a gusto. Le pido a la Asamblea, respetemos las charlas que traen y que puedan desahogar aquí. Bueno, pues en este momento, como usted puede observar, se está llevando a cabo el ponerse de acuerdo precisamente sobre los cambios que se le harían al preámbulo que presentará esta Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Referente a ello, pues bueno, le comento que este preámbulo habla y detalla que en la cercanía del 7º centenario de su fundación, la Ciudad de México se otorga esta constitución política. Al hacerlo, rememora sus incontables grandezas, hazañas y sufrimiento. Rinde homenaje a los creadores de sus espacios y culturas, a los precursores de su autonomía y soberanía popular, a los promotores de su libertad y a los mártires de su infortunio, sobre todo a quienes han sido víctimas de la opresión. Honra su legado histórico y rinde homenaje a todas las comunidades que le antecedieron, asumiendo un compromiso perdurable con la dignidad y la igualdad de sus pobladores, ciudad intercultural y hospitalaria. Ciudad de asilo y de refugio, reconoce la herencia de las grandes migraciones, el arribo cotidiano de las poblaciones vecinas y la llegada permanente de personas de la nación entera y de todos los continentes que la hacen una ciudad intercultural y hospitalaria. Esta Constitución es en este momento escuchemos lo que está ocurriendo en esta sesión. Ocasionó en la Asamblea. Y vamos a darle lectura a los términos en que se propone someter ya a la votación. Ya no va a haber discusión, ya se discutió. ¿Está claro? No va a haber mociones, no va a haber nada, pasaremos a la votación. Voy a dar lectura a este documento que me ha hecho llegar un grupo bastante indisciplinado, pero que ya logró un acuerdo.
Y les pediría aquí a las diputadas nos permitieran lectura. Dar la lectura, ¿sí? ¿Sí? Les voy a dar lectura para que... Sí. En tanto que dure el mundo, no acabará, no perecerá la fama, la gloria de México Tenochtitlan. Tenoch 1325. En la cercanía del 7º centenario de su fundación, la Ciudad de México se otorga esta constitución política. Al hacerlo, rememora sus incontables grandezas, hazañas y sufrimientos. Rinde homenaje a los creadores de sus espacios y culturas, a los precursores de su soberanía y a los promotores de su libertad. Honra su legado y rinde homenaje a todas las comunidades y periodos históricos que le antecedieron. Asume un compromiso perdurable con la dignidad y la igualdad de sus pobladores. Ciudad intercultural y hospitalaria. Reconoce la herencia de las grandes migraciones, el arribo cotidiano de las poblaciones vecinas y la llegada permanente de personas de la nación entera y de todos los continentes. Esta Constitución es posible merced a la organización cívica y autónoma de sus pobladores y la resistencia histórica contra la opresión. Es la culminación de una transición política de inspiración plural y democrática. La ciudad pertenece a sus habitantes. Se concibe como un espacio civilizatorio, ciudadano, laico y habitable para el ejercicio pleno de sus posibilidades, el disfrute equitativo de sus bienes y la búsqueda de la felicidad. Reconoce la libre manifestación de las ideas como un elemento integrador del orden democrático. Busca la consolidación del Estado garante de los derechos humanos y de las libertades inalienables de las personas. Guardemos lealtad al eco de la antigua palabra, cuidemos nuestra casa común y restauremos, por la obra laboriosa y la conducta solidaria de sus hijas e hijos, la transparencia de esta comarca emanada del agua. Somos ciudadanas y ciudadanos íntegros y leales al nuevo orden constitucional, espejo en que se mire la República, digna capital de todos los mexicanos y orgullo universal de nuestras raíces. Someta la Secretaría a votación nominal el proyecto presentado con las modificaciones de las que he dado cuenta. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 42, numeral 3 del reglamento para el gobierno interior. Ábrase el sistema electrónico por 2 minutos para proceder a la votación del preámbulo. Adelante, diputados. Bueno, pues en este momento se abre este tablero electrónico hasta por 2 minutos para que los legisladores de esta Asamblea Constituyente de la Ciudad de México emita su voto referente al preámbulo. Referente a ello, pues bueno, le comento que este preámbulo señala que en la cercanía del 7º centenario de su fundación, la Ciudad de México se otorga esta constitución política. Al hacerlo, rememora sus intocables grandezas, hazañas y sufrimientos. Rinde homenaje a los creadores de sus espacios y culturas, a los precursores de su autonomía y soberanía popular, a los promotores de su libertad y a los mártires de su infortunio, sobre todo a quienes han sido víctimas de la opresión. Honra su legado histórico y rinde homenaje a todas las comunidades que le antecedieron, asumiendo un compromiso perdurable con la dignidad y la igualdad de sus pobladores, ciudad intercultural y hospitalaria, ciudad de asilo y de refugio. Reconoce la herencia de las grandes migraciones,
el arribo cotidiano de las poblaciones vecinas y la llegada permanente de personas de la nación entera y de todos los continentes, que la hacen una ciudad intercultural y hospitalaria. Esta Constitución es posible merced a las luchas sociales y a la organización cívica y autónoma de sus pobladores, recogiendo las aspiraciones de sus ciudadanos y su felicidad. La ciudad pertenece a sus habitantes. Se reconoce como un espacio civilizatorio, democrático, laico, incluyente, accesible, intercultural, sustentable, justo, pacífico, productivo, innovador, educador, habitable y de movilidad humana para el ejercicio pleno de los derechos y el uso y disfrute equitativo de los bienes y servicios. Reconoce la libre manifestación de las ideas como un elemento integrador y esencial del orden democrático. Busca la consolidación del Estado de Derecho dentro del respeto a sus procesos sociales y al resguardo de su patrimonio cultural y natural, urbano y rural. En este momento le comento que se han emitido un total de 76 votos a favor, 0 votos en contra y una abstención por parte de los legisladores de esta Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. El tiempo en el tablero electrónico se ha agotado, pero aún continúan los legisladores emitiendo estos votos, por lo cual nosotros lo invitamos a escuchar el resultado. ¿Faltó algún diputado o diputada de emitir su voto? Muy bien. Señor presidente, diputado Quijano. Diputada Elvira Daniel, a favor. Diputado Quijano, a favor. Muy bien. Señor presidente, se emitieron 78 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones. Tiene mayoría calificada. Incorpórese el preámbulo al proyecto de decreto. Debo hacer una rectificación de la votación porque el voto de la diputada Elvira Daniel sí se registró en el sistema electrónico de votación. Así es que la votación total a favor fue de 77 votos, para que quede registrado. Bien, vamos a pasar al desahogo de los artículos transitorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y queremos hacer algunos señalamientos y una propuesta. En primer lugar, en el documento que se distribuyó de Armando Ríos Peter y Julio César, nos permiten, para que no haya confusión en el procedimiento, diputado Alejandro Chanona sería también tan amable, al igual que el diputado Krill, Jackson y la diputada Claudia, Elvira Daniel, ¿nos dan chance de trabajar, por favor? Miren, en el documento que se entregó el día de ayer aparecieron 39 artículos transitorios. Sin embargo, y ya se ha distribuido, hay 40 en total, el último de ellos respecto al órgano de control social sobre el organismo público descentralizado de encargado de la gestión sustentable del agua, que es ese documento se les ha distribuido. En segundo lugar, debo señalar que de estos 40 artículos transitorios, 5 ya fueron aprobados por el Pleno, que son los que se refieren en este orden, que no es necesariamente en el numeral que aparecían en los dictámenes de las comisiones, los correspondientes al artículo 4º, al artículo 5º, el artículo 8º transitorio, el artículo 9º, primer párrafo, y el artículo 37º. Esos no están a discusión.
37º, eso dije. Cuarto, quinto, octavo, noveno transitorio, primer párrafo y el 37º. Estos ya fueron aprobados por el Pleno. Y queremos hacer una propuesta que hemos consultado, por supuesto, con los coordinadores de los grupos parlamentarios, que hagamos una votación en lo general de régimen transitorio, reservando con anticipación los que consideren las señoras y señores legisladores que deben discutirse, a fin de que en aquellos donde tenemos acuerdo pasemos a su votación en lo general y los artículos no reservados y discutamos en economía procesal solamente los artículos donde consideren las y los integrantes de esta asamblea debe haber una reserva en particular. Pregunto a la asamblea si es de admitirse este método que propone la presidencia de la mesa directiva. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. Gracias. Quien esté por la negativa, queda aprobado este método. En consecuencia, solicito a los grupos parlamentarios nos señalen los artículos que se van a reservar, informando que tengo los siguientes artículos reservados. El 11º, 17º, 18º, 22º, 25º y 38º de los transitorios por la diputada Claudia Aguilar, Dolores Padierna, Clara Brugada, José Eduardo Escobedo, Santiago Krill y Jesús Ramírez Cuellar. Jesús Ramírez Cuevas. Los voy a decir en números ordinarios. El 11, para que quede más claro, el 17, el 18, el 22, el 25 y el 38, por legisladoras y legisladores de distintos grupos parlamentarios. El 22º transitorio por la diputada Irma Sandoval. El mismo 22º por el diputado Eric Flores. El 27º por el diputado Roberto López. El 28º por el diputado Eric Flores y los diputados de su bancada. El 36º por el diputado Alejandro Chanona y otros legisladores, los mismos que hicieron la reserva en los anteriores, y por el diputado Jaime Cárdenas la adición de 5 artículos transitorios. Pregunto a la asamblea si falta alguno. Diputado Quijano. La 90. Yo quisiera hacer un comentario o una reserva en torno al segundo párrafo del 11º. Segundo párrafo del 11º transitorio. El 11 ya está, ¿verdad? Aquí reservado, sí. Okay. El 20, perdón, antes que el 20, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, el 10º párrafo del 17º. Y finalmente el artículo 23º. Muy bien. ¿Alguna otra reserva? Diputado Roberto López, después el diputado Gelista. En realidad yo hice una observación que la hago pensando que la Comisión de Armonización, al imprimir la Gaceta, cometió un error. Y en realidad nada más estoy señalando en el 27º que se tendría que suprimir en lugar de párrafo, el párrafo, perdón, es el 12 y el 13.
Como no se aprobó el 13 ayer, el 14 pasa a ser 13 y desaparece el 14. Es un asunto de un error y en lugar de párrafo tendría que decir numeral. Son en realidad cosas de armonización, pero como ya venía en la Gaceta, por eso lo observé. Muy bien. Si se puede omitir la discusión y si nadie tiene inconveniente, que se pudiera en este caso hacer la corrección en estos momentos. Si la Asamblea nos autoriza, le solicitaremos a Servicios Parlamentarios haga el ajuste correspondiente en el artículo 27º transitorio, con lo cual quedaría saldada la reserva del diputado Roberto López. ¿Está claro? Hacer el corrimiento de los numerales en función del párrafo que fue eliminado del texto constitucional. Diputada Katy Artigues. Gracias, presidente. Yo ya lo había comentado, armonización, pero dado que la hoja 15 nos las volvieron a entregar y no se corrigió, nada más me gustaría hablar del 38º, que dice: esta Constitución deberá ser accesible a todas las personas, por lo que las autoridades tomarán las medidas apropiadas para que sean adaptadas y traducidas. No es plural, nada más estamos hablando de que la Constitución sea adaptada y traducida a todos los formatos accesibles. Hay que quitar 2 S's. Este es un asunto que también puede resolver de inmediato Servicios Parlamentarios. Les solicito que lo tomen en consideración. Es un asunto estrictamente de forma. ¿Algún otro? Diputado Gelista, por favor. Gracias. Esto es una reserva que habíamos elaborado en la Comisión de Carta de Derechos. Y en el reordenamiento de todo, parece ser que se perdió un párrafo relacionado a la expedición de la ley de la Comisión de Derechos Humanos, que por lo menos no encontramos aquí varios asesores de la propia comisión y su servidor, pero entiendo que iría situado en el artículo 8º transitorio, aunque usted acaba de mencionar que el 8º transitorio ya se había votado y no estaría sujeto a reservas. Me gustaría preguntarle qué podemos hacer allí en este sentido. Tenemos la reserva hecha desde entonces, una reserva de consenso, presidente. Pues está. Porque podríamos encontrar una solución. Lo que está votado es el primer párrafo del artículo 8º transitorio. Pues aquí, si no fuese el primer párrafo, se puede atender. Yo no le vería problema. Le pediría que nos hiciera llegar, ya que es una reserva a nombre de la comisión, y hagamos el análisis para plantearlo a la Asamblea. Tratando de armonizar aquí el texto y en el último párrafo, sería una inserción al último párrafo del artículo 8º. Entonces, pásenlo, lo mantendemos, es que no lo tengo, es la del 8º transitorio de la comisión. La mantenemos. Mejor la mantenemos y así es la reserva, y ustedes la presentan, será la primera en desahogarse. Bueno, entonces sí, dígame, diputada Sandoval. Gracias, diputado. Nada más para clarificar que mi reserva realmente no estaría inserta en el 22º, como usted lo enlistó, como está enlistada y como usted señaló, sino que sería una transitoria adicional, y quisiera que así fuese señalado en su lista. Bueno, entonces lo consideramos como tal. Usted se había registrado como 22º, será una adición y la enviaremos al final del desahogo de las 3 números, tratándose en este caso de una adición. ¿Está claro? Porque es el orden cronológico el que seguimos siempre en el desahogo de nuestras discusiones. Muy bien, repito, para que no haya ninguna duda ni se pretenda abrir una discusión posterior al anuncio de las reservas y a la votación. Tenemos vigente el 8º transitorio, párrafo 2º, que presenta la comisión.
La de la Comisión de Carta de Derechos, que presenta la diputada Claudia Aguilar, Dolores Padierna, Clara Brugada, José Eduardo Escobedo, Santiago Krill y Jesús Ramírez Cuevas, al 11, 17, 18, 22, 25 y 38. La adición de la diputada Irma Heréndira Sandoval de un nuevo transitorio. El 22 reservado por el diputado Eric Flores, al igual que el 28 reservado por el diputado Eric Flores, toda vez que se atienden las propuestas de modificación de la diputada Katia de Artigues y del diputado Roberto López. La de Alejandro Chanona y un grupo de legisladores al 36º, la adición de 5 artículos transitorios que tiene presentada el diputado Jaime Cárdenas Gracia. ¿Está claro? Bueno, en consecuencia, perdón, aquí lo tengo, sí, y los del diputado Quijano, que son el segundo párrafo del 11 transitorio, el 10º párrafo del 18, el 17, y el 20 y el 23 transitorios. 20 y 23, ¿verdad, diputado Quijano? Sí dijo 20. 20 y 23. Repito, segundo párrafo del 11º, 10º párrafo del 17, más el 20º y 23º. ¿Está correcto? Muy bien. En consecuencia, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal del régimen transitorio en lo general, con excepción de los artículos transitorios reservados. Haga los anuncios necesarios. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 42, numeral 3 del Reglamento del Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para proceder a la votación en lo general de los artículos transitorios que no tienen reserva. Bueno, pues en este momento se abre este tablero electrónico hasta por 3 minutos para que los legisladores de esta Asamblea Constituyente de la Ciudad de México emitan su voto correspondiente a estos artículos transitorios en lo general y en lo particular con los no reservados. Referente a esto, pues bueno, le comento que esta propuesta de artículos transitorios de la Constitución Política de la Ciudad de México es la siguiente. El primero señala que la Constitución Política de la Ciudad de México entrará en vigor el 17 de septiembre de 2018, excepto por lo que hace a la materia electoral, que estará vigente a partir del día siguiente al de su publicación y a los supuestos expresamente establecidos en los artículos transitorios siguientes. Segundo, las normas relativas a la elección de los poderes legislativo y ejecutivo y de las alcaldías de la Ciudad de México serán aplicables a partir del proceso electoral 2017-2018. En dicho proceso, la jornada electoral será concurrente con la del proceso electoral federal. El sistema electoral y las reglas para la elección de las y los diputados de mayoría relativa y para la asignación de las y los diputados de representación proporcional serán aplicables a partir del proceso electoral 2017-2018. Lo dispuesto en los artículos 29, apartado B, párrafo 3 y 53, apartado A, párrafo 6 de esta Constitución, será aplicable a partir de la elección de 2021 a las y los diputados e integrantes de las alcaldías que sean electos en 2018. Tercero, las disposiciones relativas a los derechos y las relaciones laborales entre las instituciones públicas de la ciudad y sus trabajadores establecidas en el artículo 10, apartado C, y demás relativos de esta Constitución entrarán en vigor el 1 de enero de 2020. Cuarto, los apartados del artículo 8
en lo referente a la educación preescolar, primaria y secundaria, entrarán en vigor en la Ciudad de México en el momento en que se efectúe la descentralización de los servicios educativos. En este momento se cierra en 17 segundos se cierra este tablero electrónico, en donde hasta este momento le comento que se han emitido un total de 71 votos a favor, 2 votos en contra y 0 abstenciones por parte de los legisladores de esta Asamblea Constituyente. Escuchemos el resultado de la votación. El sistema electrónico, si algún diputado o diputada no emitió su voto. Pues sí, pero pues... Muy bien, ciérrese la votación, señor presidente. Tenemos 74 votos a favor, 2 en contra y 0 abstenciones. Queda aprobado en lo general el régimen transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos, de la Ciudad de México, con excepción de los transitorios no reservados. Iba a decir Estados Unidos mexicanos. Queda aprobado con excepción de los reservados. En consecuencia, tiene el uso de la palabra a nombre de la Comisión de Carta de Derechos el diputado Carlos G. Lista para presentar reserva al párrafo segundo del octavo transitorio. ¿Qué pasó? Muchas gracias, con su venia, presidente. Compañeras y compañeros diputados, solamente es para esta precisión que mencionaba yo hace rato. La adición iría en el último párrafo del artículo octavo transitorio, y dado que entre la reserva que hicimos nosotros como reserva de consenso en la comisión y el trabajo ciertamente muy complejo que realizaron quienes terminaron de integrar el régimen transitorio, pareciera ser que se perdió la parte que ordenaba la expedición de la ley para el funcionamiento, organización y atribuciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Entonces esa sería únicamente la propuesta para añadirle, insisto, al artículo octavo transitorio en su último párrafo. Le daré lectura. El último párrafo diría: el Congreso expedirá la ley para la organización, funcionamiento y atribuciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, así como la ley para regular el sistema integral de derechos humanos a que se refiere el artículo 5, apartado A, numeral 6, a más tardar el 30 de abril del 2019. Aprovecho para agradecerles a todas y a todos todas las atenciones recibidas durante este periodo. Muchísimas gracias, presidente. Gracias a la mesa. Diputado G. Lista, muchas gracias. En votación económica, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea si se admite a discusión la reserva presentada a nombre de la Comisión de Carta de Derechos por el diputado Carlos G. Lista. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se acepta a discusión la reserva presentada. Las y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente. Se admite a discusión. Oradores en contra. No habiendo oradores en contra, procede a la Secretaría a recoger la votación nominal del artículo octavo transitorio, párrafo segundo. Tercero, ¿no? Párrafo segundo. La precisión, nada más. Párrafo tercero. Tercero. Muy bien, párrafo tercero. Adelante. Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 42, numeral 3 del reglamento del Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico durante 2 minutos para recoger la votación. No,
Nadie lo pidió. Bueno, pues de nueva cuenta se abre ese tablero electrónico, pero ahora por 2 minutos, para que los legisladores emitan su voto correspondiente a este artículo 8º transitorio en la adición de un párrafo tercero. Le comento que este artículo 8º transitorio habla sobre los derechos humanos reconocidos en la Ciudad de México. Antes de la entrada en vigor de esta Constitución, mantendrán su vigencia y se aplicarán conforme al principio de progresividad en todo lo que no se oponga a la misma. La Ley Constitucional en materia de derechos humanos y sus garantías desarrollará los derechos humanos, principios y mecanismos de exigibilidad reconocidos por esta Constitución. Esta ley deberá entrar en vigor el 1 de febrero de 2019. El Congreso expedirá la ley para regular el sistema a que se refiere el artículo 5, apartado A, párrafo 6, a más tardar el 30 de abril de 2019. Hasta este momento le comento que se han emitido un total de 53 votos a favor, 0 votos en contra y una abstención por parte de los legisladores integrantes de esta Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, quienes aún continúan emitiendo su voto referente a este artículo 8º transitorio, el cual, como bien ya se lo había comentado, habla sobre los derechos humanos reconocidos en la Ciudad de México. Antes de la entrada en vigor de esta Constitución, mantendrán su vigencia y se aplicarán conforme al principio de progresividad en todo lo que no se oponga a la misma. La Ley Constitucional en materia de derechos humanos y sus garantías desarrollará los derechos humanos, principios y mecanismos de exigibilidad reconocidos por esta Constitución. Esta ley deberá entrar en vigor el 1 de febrero de 2019. En este momento lo invito a escuchar el resultado. ¿Algún diputado o diputada que no haya emitido su voto? Ciérrese la votación. Presidenta, tenemos 70 votos a favor, 0 en contra y una abstención. Gracias, secretaria. Por lo tanto, tenemos mayoría calificada con este transitorio que queda integrado al cuerpo del decreto. Continuamos con la reserva de varios diputados. Preguntamos si alguien de los que presentó la reserva pasa a exponerlos o directamente la Secretaría los lee. Claudia Aguilar, Dolores, directamente la Secretaría. Perfecto. A ver, por favor. Vamos a leerla. ¿Esto se suprimir? El cambio es esto. ¿Todo esto? O sea, aquí el cambio es el mes. Sí. Aquí es suprimir. Sí. Aquí es... Que vas a ir leyendo uno por uno. ¿Uno por uno? Creo que uno y a votación. Uno, otro. Muy bien. Modificación que presenta diversos diputados constituyentes en relación al artículo transitorio 11º.
Las leyes relativas al Poder Legislativo entrarán en vigor el 17 de septiembre de 2018. Las del Poder Ejecutivo el 5 de diciembre de 2018 y las del Poder Judicial el 1 de junio de 2019, con excepción de las disposiciones relativas al Consejo Judicial Ciudadano y al Consejo de la Judicatura, las cuales deberán iniciar su vigencia a partir del 1 de octubre de 2018, así como las de la Sala Constitucional, que deberán iniciar su vigencia a partir del 1 de enero de 2019. El cambio está precisamente en esta última fecha. En el original dice 1 de agosto de 2019 y el cambio tiene que ver con el 1 de enero de 2019. Es cuanto, Presidenta. Gracias, secretaria. Quedando clara la reserva y la propuesta del artículo... Perdón, Presidenta. Me están diciendo que falta la lectura del segundo o tercero, del tercer párrafo. Del 11º. Del 11º. Adelante. Se plantea suprimir lo siguiente: las leyes a que se refiere este artículo deberán aprobarse por mayoría de 2/3 de las y los integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Bien. Entendiendo que escuchamos ya la propuesta de reserva, entendiendo que se tiene ya la reserva, vamos a proceder a la votación. Adelante, diputada Cecilia. ¿Con qué objeto? Para decir lo siguiente, tengo entendido por la lectura que se hizo de las reservas de artículos que hay otra reserva sobre el mismo artículo 11º. Me pregunto si no será importante que se presente la siguiente reserva al mismo artículo para que no vayamos a tener luego complicaciones de que ya se aprobó. Sí, sí, tiene usted toda la razón. Vamos a escuchar el 11º, pero no lo vamos a votar. Vamos a votar solo aquellos artículos que no estén doblemente reservados, como se ha venido trabajando. Gracias, diputada. Bueno, diputado, ¿con qué objeto? A ver. Una moción de procedimiento. Tiene razón la diputada doña Cecilia, que sugiere que se agote el tema del artículo 11. Y yo tengo una reserva en ese mismo artículo. Sí, sí, diputado, queda claro que usted está reservándose también ese mismo artículo. La idea es que podamos escuchar las dos reservas y luego votar. Bueno, ¿expreso mi reserva? Sí, vamos a hacerlo de la siguiente manera. 11º, que es el artículo que estamos ahorita escuchando, las reservas. Ya se presentó la propuesta de la reserva de varios legisladores. Nada más le pregunto si usted puso atención sobre esta reserva y afecta o es diferente a lo que se presentó. Entonces le pido que nos la presente por escrito para que también nosotros la podamos revisar. Continúo con los demás artículos y le doy la palabra en su momento ya para que el Pleno tenga claridad al respecto, ¿sí? Por favor, por escrito su reserva. Adelante. A ver el sonido para el diputado Quijano. Adelante, diputado. Mire, es que más o menos tiene que ver con el mismo tema. Se dice al principio,
las leyes del Poder Judicial entrarán en vigor el 1 de junio de 19 y luego se hace una excepción al 1 de octubre de 18 y luego a enero de 19. Yo quería preguntar, ¿por qué el 1 de junio de 19? ¿Por qué no el 1 de enero de 18? O de 19, perdón. Y no irnos hasta junio. ¿Cuál es la razón de ir hasta junio? ¿Y coincide con la otra reserva? Sí, sí coincide con la otra reserva. Yo le propongo, para que esto pueda ser más ágil, que algunos de los diputados que vieron este tema puedan platicar y pueda hacerse una sola, ¿sí? Se tome en cuenta lo que usted está informando y diciendo. Entonces vamos a pedir que de la comisión, entiendo que es de la mesa 5, de la mesa sobre Poder Judicial, que puedan, usted es secretario de esa comisión, que puedan ayudar a que se construya una sola propuesta, por favor, si hay condiciones. Seguimos con el 18º, que está solo y que no tiene repetición con ninguna otra reserva. El 17º también tiene que ver con otras reservas. Vámonos solo a los que no tengan ahorita reservas, ¿de acuerdo? 18º. Adelante, secretaria. Los consejos ciudadanos encargados de la integración de los organismos autónomos se constituirán para atender la función específica que les otorga esta Constitución y cesarán en sus funciones cuando le hayan dado cumplimiento. Es cuanto, Presidenta. Bien, ya todos tienen esta reserva, ya la han escuchado. Pregunte usted a la Asamblea si se está de acuerdo a que se discuta. A ver, por instrucción. A ver, les pedimos a la Secretaría Parlamentaria, que yo entiendo que esto ya se distribuyó. Desde la mañana, es el que se puso desde la mañana estaban en las... Es la reserva. La reserva, por favor, es lo que se está solicitando, la reserva. La reserva, por favor, ¿sí? A la Secretaría Parlamentaria. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite a discusión esta reserva. Las y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Estamos hablando del transitorio 18º. Las y los diputados que estén por la negativa, favor de manifestarlo. Parece que hay confusión. A ver, sí, creo que, secretaria, debería usted aclarar qué es lo que se está agregando de cómo estaba antes el transitorio. Y creo que también no todos tienen la reserva. Ah, bueno, entonces partamos de allí. Bueno, es el segundo párrafo del transitorio 18º. Decía inicialmente, los consejos ciudadanos encargados de la integración de los organismos autónomos deberán constituirse en un plazo máximo de 3 meses a partir de la entrada en vigor de la ley en la materia. La propuesta de reserva es: los consejos ciudadanos encargados de la integración de los organismos autónomos, aquí viene el cambio, se constituirán para atender la función específica que les otorga esta Constitución y cesarán en sus funciones cuando le hayan dado cumplimiento. Es cuanto, Presidenta. Adelante. Adelante, diputada Clara Jusitma. Entiendo
los consejos ciudadanos que van a funcionar para designar a las presidencias y a los consejeros van a durar 4 años. Están establecido que van a durar 4 años en los órganos autónomos. Me gustaría buscar, pero no, por eso no tiene que ver que cuando cumpla con la función, van a estar cumpliendo una función por 4 años. Sí, a ver, diputada Clara Husitman, se refiere a que en la Constitución quedó que van a durar 4 años. Alguien de la comisión que pudiera aclarar eso, por favor. ¿Quién más pidió la palabra? Bueno. ¿Me parece si leo, Presidenta, quiénes firmaron la propuesta? No, yo creo que más bien lo que conviene es que alguien pueda aclarar. Aquí está diciendo el transitorio que estos consejos ciudadanos, como estaba originalmente el transitorio, decía que iban a constituirse en un plazo máximo de 3 meses y nada más. Lo que está diciendo es que van a tener un carácter temporal y que solo durarán mientras cumplen con el mandato constitucional. Eso es lo que dice. Entonces, que se le pueda aclarar a la diputada Clara Husitman sobre la duración, que ella tenía allí dudas. ¿Algún diputado que por favor pueda atenderse? A ver, diputado Ríos Peter, ¿con qué objeto? Para aclarar, ¿no? ¿Es para hacer la aclaración? Para hacer la aclaración. Ah, sí. Bueno, diputada Husitman, solamente para ponerlo en contexto, y así se comentó en el momento de discusión con la diputada Ana Laura Magaloni, con el diputado Roberto Gil, y la Asamblea estuvo de acuerdo. Lo que nos tenía un poco entrampados era que este Consejo Ciudadano tuviera una permanencia que lo burocratizara y que no tuviera una acción específica, es decir, que fuera nombrado para que a su vez nombrara a los miembros del Consejo de la Judicatura y una vez terminada esta encomienda se disolviera. Esto fue lo que permitió que, bueno, yo le estoy recordando cuál fue el acuerdo de la Asamblea. Ese fue el acuerdo de la Asamblea, de tal manera que lo que se hizo fue plantear, bueno, yo estoy recordándoles, por lo menos en lo que a mí corresponde, cuál fue el momento donde resolvimos una litis que permitió una nueva redacción, si no mal recuerdo, en el artículo 41 o en el artículo 42. Y esto lo que permitió fue destrabar, toda vez que la función específica del nombramiento de los ciudadanos sería honorífica, exclusivamente para nombrar al Consejo de la Judicatura. ¿Es cuánto, Presidenta? Sí, hay 2 diputados que piden la palabra, el diputado Quijano y después la diputada Clara Husitman. Adelante, diputado Quijano. Gracias. Eso efectivamente se discutió y se trató, pero finalmente no llegamos a nada, y lo que se aprobó fue como quedó el dictamen, los 11 miembros del Consejo de la Judicatura, porque hay esto, no nada más nombra a los consejeros del Consejo de la Judicatura, sino nombra al fiscal. Y entonces, para no estar nombrando y extinguiendo, se optó por el texto original del dictamen, 11 miembros durante 4 años. Eso es lo que yo recuerdo. Bien, gracias, diputado. Diputada Clara Husitman, adelante. A ver, eso es el Consejo Ciudadano. A ver, permítame, diputado Ríos Peter, está dándole respuesta a la diputada Clara Husitman. A ver, sonido a la curul de la diputada Clara Husitman, por favor. Adelante. Este acuerdo refiere exclusivamente al Consejo Judicial Ciudadano. Aquí se está hablando de los consejos ciudadanos encargados de la integración de los organismos autónomos. No es el Consejo Judicial Ciudadano. Y esos, de lo que yo recuerdo, se designan. Son honoríficos, pero van a tener una duración de 4 años. Otra cosa, sería muy complicado porque van a tener consejeros que cambian de manera escalonada.
Entonces, están nombrando consejos cada vez que hay un cambio de consejero, va a ser un lío. Entonces, por eso se previó que esos duraran 4 años y fueran honoríficos. No es el Consejo Judicial Ciudadano del que se está hablando aquí. Bueno, perdón, yo les propongo, hay diferencias sobre este tema a partir de la participación de la diputada Clara Hussitman. Yo le propongo a los diputados que estuvieron viendo el 18º que revisen esto que está planteando tanto la diputada Clara Hussitman como el diputado Quijano. ¿Les parece? Y que podamos seguir en lo que ellos resuelven eso. A ver, diputado Gelista. Para procedimiento, Presidenta. Sí. Nada más. Creo que tenemos que ordenar un poquito este asunto porque evidentemente en adelante también va a haber quien esté en desacuerdo con algunas de las propuestas y más bien deberíamos de abrirlo a discusión y independientemente de que por supuesto se pueda buscar los consensos y aclarar la duda como la que razonablemente expone la diputada Hussitman, ¿no? Pero sí creo que habría que seguir el otro procedimiento porque si no podemos abrir demasiado tiempo las discusiones y no llegar a una conclusión. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado. Voy a pedir a la Secretaría Parlamentaria que distribuya primeramente la reserva para que todos podamos tener claro de qué se trata y entonces abrir a discusión debidamente cómo es el procedimiento. Nos están informando que esta reserva fue publicada en la Gaceta Parlamentaria. Entonces, en la Gaceta ustedes pueden tener estas reservas que permita, en dado caso, que haya una discusión. Bueno, entendiendo que efectivamente hay esta propuesta, yo les propongo lo siguiente. En el 18º son 2 diputados que están diciéndonos que no, que se contradice con lo que dice la Constitución que ya se aprobó, los artículos anteriores. Yo le pido a Clara Hussitman, al diputado Quijano, que aclaren esta situación y vamos a avanzar en los otros temas ya con el mecanismo que acabamos de decir, de someterlo a discusión. Bien, adelante, diputado Quijano. Adelante. Gracias. Parece que hay dos... Guardemos silencio, por favor. Hay 2 temas sobre los que estamos debatiendo. Uno es el Consejo Judicial Ciudadano y otros los consejos que habrán de designar a los titulares de los órganos constitucionales autónomos. Yo quiero referirme, por lo que a mí hace, exclusivamente al primero, al Consejo Judicial Ciudadano. Y tiene razón el licenciado Ríos Peter de que se presentó aquí el debate, lo propuso el senador Roberto Gil, aludiendo a que de quedar como permanente el Consejo de 11 miembros durante un X lapso, tendría una fuerza política y se prestaría a influencias y demás. Bueno, eso se discutió, pero a la hora de proponer, de hacer la propuesta... Guardemos silencio. Diputado Quijano, de procedimiento, ¿sí? Ahorita a usted le voy a dar la palabra para que intervenga y defienda, pero vamos a organizar bien la discusión. ¿Me permite tantito? Mire, el 18º es un artículo que actualmente se está aclarando, se está buscando si hay contradicción en lo acordado en los artículos de la Constitución y el transitorio. Me dicen que el presidente de la Comisión de Justicia nos dice que ya hay acuerdo en el 11º. Entonces, vamos a regresar a este
artículo como lo plantea la reserva. Adelante, diputada secretaria. Igual, ¿sería lo mismo? Sí. Por favor, de la lectura. Igual. Las leyes relativas al Poder Legislativo entrarán en vigor el 17 de septiembre de 2018. Las del Poder Ejecutivo el 5 de diciembre de 2018. Guardemos silencio, por favor, para escuchar las reservas. Y las del Poder Judicial el 1 de junio de 2019, con excepción de las disposiciones relativas al Consejo Judicial Ciudadano y al Consejo de la Judicatura, las cuales deberán iniciar su vigencia a partir del 1 de octubre de 2018, así como las de la Sala Constitucional, que deberán iniciar su vigencia a partir del 1 de enero de 2019. El tercer párrafo se suprime. El tercer párrafo queda igual y se suprime el cuarto párrafo. Bien, ya escuchamos la reserva. A ver, diputada Katia, ¿con qué objeto? Pues el procedimiento también, Presidenta, se me hace muy grave que no tengamos los documentos. Ya se informó que están publicados en la Gaceta. O sea, tenemos que entrar a la Gaceta a checarlos. Y no ha habido cambios. No, las reservas están publicadas en la Gaceta. Esta reserva, lo acabamos hace 10 minutos de informar, diputada. Adelante. Entonces, continuamos. Ya expuesta la reserva y aclarada con el diputado Quijano, esta reserva del 11º. Aclarada la reserva, le pregunto al diputado Quijano si mantiene su reserva particular del 11º o no. Dígamelo, por favor, por micrófono. Gracias, la retiro, ya quedó concesada. Queda retirada la reserva del diputado Quijano, entonces someta usted a consideración del Pleno si se acepta a discusión esta reserva del artículo transitorio 11º. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta a la Asamblea si se admite a discusión esta reserva. Las y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Los y las diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, Presidenta. Gracias, diputada secretaria. Le pido, por lo tanto, que tomando en cuenta el resultado de la votación, pregunto si hay oradores en contra de esta reserva. Si no hay oradores en contra, entonces someta usted a votación nominal la aprobación de esta reserva. Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 42, numeral 3 del Reglamento del Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico hasta por 2 minutos para proceder a la votación. Bueno, pues en este momento se abre este tablero electrónico hasta por 2 minutos para que los legisladores de esta Asamblea Constituyente de la Ciudad de México emitan su voto correspondiente a este artículo 11º transitorio con la modificación. Referente a ello, pues bueno, es importante mencionarle que este artículo de su 11º transitorio detalla que se faculta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que, una vez publicada la Constitución Política de la Ciudad de México, y a más tardar el 31 de diciembre de 2017, expida las leyes constitucionales relativas a la organización y funcionamiento de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de la Ciudad de México, así como para expedir las normas necesarias para la implementación de las disposiciones constitucionales relativas a la organización política y administrativa de la Ciudad de México
y para que sus autoridades ejerzan las facultades que establece esta Constitución. Las leyes relativas al Poder Legislativo entrarán en vigor el 17 de septiembre de 2018, las del Poder Ejecutivo el 5 de diciembre de 2018 y las del Poder Judicial el 1 de junio de 2019, con excepción de las disposiciones relativas al Consejo Judicial Ciudadano y al Consejo de la Judicatura, las cuales deberán iniciar su vigencia a partir del 1 de octubre de 2018, así como las de la Sala Constitucional, que deberán iniciar su vigencia a partir del 1 de agosto de 2019. La primera legislatura del Congreso emitirá la convocatoria a que se refiere el artículo 37 de esta Constitución, a fin de que el Consejo Judicial Ciudadano quede constituido a más tardar el 31 de octubre de 2018. Escuchemos el resultado de las votaciones. A ver, Cintia López, a favor. ¿Alguien más? Muy bien. Señora Presidenta, cerrada la votación, tenemos 79 votos a favor, 2 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputada. Tiene mayoría calificada y por lo tanto solicito que se integre al cuerpo del decreto. Avanzamos con el 11º y nos vamos hasta el 25º de la reserva, porque los anteriores tienen que ver con otros artículos que reservaron otros diputados. Por favor, diputada.